Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo video en el cual vamos a continuar desarrollando ejercicios sobre arreglos con straps. Para explicarte las instrucciones, vamos a pasar a la siguiente pizarra y lo que nos piden es lo siguiente. Lo que nos piden es definir una estructura llamada persona que contenga al menos los siguientes campos: el nombre, la edad y el sexo. Cada uno de ellos ya nos están indicando cuáles son los tipos de datos que tenemos que considerar, y a continuación también nos dicen que deberíamos de crear un arreglo de tipo persona que almacene hasta 100 registros. Nos piden implementar un menú con las siguientes opciones: que el programa permita agregar una persona, insertar una persona en posición n. El n es un valor que entiendo que deberíamos de nosotros especificar para que el programa tenga ese dato de en qué posición del arreglo debería insertar esta persona o la información de la persona. Luego, la opción de eliminar persona por posición o por nombre, nos dan cualquiera de las dos opciones. Ordenar por edad o por nombre la lista de personas, y al final mostrar todas las personas en consola. En el punto 4 lo que nos piden es usar funciones para poder modularizar el código, como por ejemplo funciones de agregar persona, insertar persona, eliminar persona, ordenar personas y mostrar personas, que son las funciones que tendríamos que considerar. Y bueno, adicional, si es que surge alguna función, lo agregaríamos a esta lista. En el punto 5 lo que nos piden es validar límites, no permitir insertar más de 100 personas ni eliminar en posiciones que no sean correctas. Probar el programa con al menos 5 registros distintos. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Voy a cargar lo que es el Visual Studio y, como siempre hemos venido realizando, vamos a crear el proyecto y vamos a ir implementando paso a paso cada una de estas indicaciones que nos dan. Bien, ya me encuentro acá en el Visual Studio Community. Voy a la parte de crear proyecto. Voy a seleccionar, como siempre, la plantilla CLR, aplicación de consola CLR. Vamos a darle siguiente. Y en este caso le voy a colocar struct con arreglo, ¿ya? Persona. Ese es el nombre que voy a utilizar para el proyecto. En este caso lo voy a guardar en mi carpeta de estructura, ¿vale? Acá. Y voy a seleccionar el botón de crear. Vamos a esperar a que Visual Studio haga lo suyo y nos cree puntualmente el proyecto. ¿Ok? Ya me encuentro en la parte del código. Acá lo que vamos a hacer es lo de siempre. Vamos a incluir las bibliotecas, por ejemplo, de la iOstrian, y el espacio de nombre que tiene que ver con el std. ¿Ok? Esta partecita de acá lo vamos a borrar y ya está. A ver, recordando el enunciado, lo que nos piden es trabajar con un máximo de 100 registros de personas, y deberíamos definir la estructura llamada persona que contenga pues la información del nombre, de la edad y del sexo. Entonces, para el máximo de registros voy a utilizar lo que es una constante, que es normalmente la que he venido utilizando en los anteriores ejercicios. Entonces voy a definir un max de 100, que tome el valor de 100. Luego voy a definir lo que es la estructura, struct, ¿okay? Esta estructura de acá, y le pondré el nombre de persona, tal cual me lo pide el enunciado. Y esta persona, pues lo que nos piden es que tenga la siguiente información, que es el nombre, la edad y el sexo. Perfecto. Entonces con eso ya al menos estamos cumpliendo parte del enunciado. Luego nos solicitan de que el programa también permita elegir de un menú de opciones una alternativa. Así que para evitar colocar el menú de opciones en el main, lo que voy a hacer es una función que me permita obtener el valor de la opción que elijo de una lista.
O sea, si yo tengo una lista de 10 opciones, y si yo elijo alguna de esas opciones, la función me debería retornar esa opción seleccionada. Entonces, por eso mi función voy a hacer que me retorne un valor entero y le pondré como nombre obtener opción de menú. ¿Ya? Entonces voy acá, voy a abrir mi menú. Quiero que te des cuenta también dónde es el lugar, o sea, el espacio donde estoy haciendo la definición de la constante, la parte de la definición de la estructura y la parte de la implementación de las funciones. ¿Ok? Eso también es muy importante. Y lo otro es ya la sintaxis, que a estas alturas es muy importante que tú ya estés familiarizado con la sintaxis. ¿Ok? Ya. Entonces tengo esta parte de la función. Y esta función lo que tiene que hacer es, bueno, tener una variable del mismo tipo de dato de retorno que le voy a llamar opción. ¿Ya? Si queremos ser recontra significativos, puedo ponerle opción seleccionada, ¿no? ¿Ya? Opción seleccionada. Está. Tú dices, oye, pero ¿y ese valor de dónde saldrá? Bueno, en este caso lo primero que debería tener es las opciones. Acá le voy a poner menú, ¿vale? Y acá vamos a colocar, pues, ¿cuántas opciones teníamos? Teníamos algo de 7, bueno, 8 contando lo que es la opción de salir. La primera, que es agregar persona, nada más. Esta opción lo que va a hacer es solicitarte los datos de las personas, como el nombre, edad y sexo, y eso lo va a ir agregando en este caso al arreglo, siempre y cuando el arreglo aún tenga espacio para almacenar un dato más o un registro más de persona. ¿Ok? Lo otro sería también como un agregar, pero creo que acá le llamaban insertar. Pero la diferencia con el agregar es que el agregar no te pide la posición, porque por defecto lo coloca siempre al último, ¿no? Al último. En cambio, el insertar lo que te va a pedir es en una posición, en posición. Tú le das la posición y la función lo que tiene que hacer es primero validar que esa posición sea correcta, o sea, no sea una posición negativa y no sea una posición que supere el máximo de registros que tú puedes insertar en el arreglo. ¿Ok? Entonces, esa sería la opción número 2. Vamos a la 3. En la 3 lo que nos pedían es eliminar persona, un registro de persona por posición. Acá la idea es muy similar que el insertar. O sea, de hecho, la posición también tengo que validarla. Y una vez que detecto al registro de acuerdo a esa posición, simplemente lo elimino, ¿no? Lo retiro del arreglo. Y con eso van a suceder algunas cosas más que ya al momento que esté explicando lo iré detallando. Que esté implementando la función lo iré detallando. La otra función tiene que ver, o la otra opción tiene que ver con la siguiente función, que es, hay dos eliminar, ¿no? Eliminar por posición o eliminar por nombre. Eliminar por nombre. Bueno, si logramos hacer en posición, bueno, creo que el nombre ya es muy similar, ¿no? Por ahí simplemente el criterio de eliminación lo iremos cambiando. El 5 es el ordenar. Hay dos métodos para ordenar. Ordenar por edad, creo que fue. Aunque podemos hacerlo en uno solo. Ya, podemos hacerlo en uno solo. Ordenar por edad o por nombre. ¿Ya? Entonces te voy a dejar las dos alternativas. Esto si deseas hacerlo por separado. Y el ordenar en una sola función vamos a hacer que lo ordene por edad o por nombre. Entonces lo que podríamos hacer es a la misma función pasarle un parámetro que la función sepa cuál es el criterio de ordenamiento. Y para eso el programa tendría que preguntarle al usuario y decirle ¿por qué criterio o por qué deseas ordenar? ¿Por edad o por nombre? Entonces la función que recibe ese dato internamente tome una decisión, ¿no? Entonces podríamos hacer eso. Code, vamos a ponerle por ejemplo
que sería el 6, que es ya la parte de mostrar los datos. ¿Sí? Mostrar las personas, pues. Las personas. Ya está. Entonces ya tenemos esto de acá, mostrar, y el último sería el salir. Y acá le voy a poner 0. O sea, cuando yo pulso 0, ahí le indicaré que sea salir. Y acá me estoy olvidando de ponerle este de acá. Ya está. Luego voy a indicarle que seleccione o ingrese, mejor dicho, ingrese o selecciona, ¿no? Selecciona una opción del menú. Entonces le solicitamos que ingrese esa opción del menú y ese valor lo vamos a almacenar en esta variable. Ya está. Perfecto. Entonces con eso ya tengo mi menú y por el momento voy a invocarlo acá en la función principal para verificar que todo esté funcionando correcto. ¿Ya? Y voy a tener una variable que le voy a llamar opción dentro de la función principal. Recuerda que cada variable tiene un ámbito dependiendo en la función donde lo definas. Tú puedes definir una función opción seleccionada, pero esa variable no es la misma que la variable opción seleccionada que hemos definido en la función obtener opción menú. ¿Eso por qué? Porque ambos tienen direcciones de memoria distintas. Eso ya en algún momento en la semana 9, donde se habló de parámetros por referencia, se explicó el motivo. ¿Ok? Entonces, recuérdalo, no vayas a pensar o continuar pensando de que si tienes dos variables con el mismo nombre, no son las mismas variables para el programa, son distintas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen direcciones de memoria distintas. Y el ámbito donde lo defines también es diferente. Esta variable solamente es reconocido en este ámbito, en esta función, y esta variable solamente es reconocido en este ámbito de acá. Entonces, dicho eso, voy a tener acá opción seleccionada y vamos a llamar a la función obtener esto de acá. Perdón, obtener menú y nada más. Pero esto de acá lo tenemos que llamar como n veces, ¿no? Entonces digo hacer mientras esta opción debería estar acá, mientras la opción seleccionada sea diferente a 0. Entonces cuando ya sea 0, esto va a terminar y le decimos gracias por utilizar este programa. Y ya está. Hacemos esto y vamos a verificarlo. ¿Ya? Antepaso ya dejamos el switch también para hacer todo esto acá. ¿Ya? Vamos a dejar acá el switch. Y de eso ya así nos ayudamos y nos enfocamos solamente en las funciones que tenemos que implementar. Case 1, break. ¿Cuántos case debería tener? Acá es 6, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos acá, case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6. Ya está. Entonces acá es el case 2, el case 3, el case 4, el case 5 y el case 6. Ya estamos. Excelente. Vamos a ejecutarlo y vamos a verificar que al menos el menú esté funcionando. Si ingreso 1, enter, excelente. Si ingreso 2, hace esto. Si ingreso 3, hace esto de acá. Si ingreso 4, también. Si ingreso 5, excelente. Si ingreso 6, esto de acá. Y si ingreso 0, ya me dice gracias por utilizar este programa y plin, termino. Excelente. Entonces, hasta ahí ya tenemos como la plantilla o el esquema. Y ahora, como ya hemos observado que nuestro menú es lo que ya está funcionando, ahora sí nos enfocamos en implementar cada una de las opciones, pues, ¿no? Vamos a comenzar con el agregar persona. A ver, el agregar persona lo que tiene que hacer es tomar los datos, o sea, primero tiene que recibir el arreglo de tipo struct,
o sea, un arreglo de personas. Luego tiene que recibir la información de la persona que quiere agregar al arreglo. Y tendría que recibir también la cantidad, pues, ¿no? O sea, la cantidad para que él sepa si es que, como que en qué posición, o claro, esa nueva persona, cada vez que agrega, esa cantidad se tiene que ir incrementando, ¿ok? Entonces, hasta el momento tendría que recibir 3 parámetros. El arreglo, que es donde se va a agregar la persona, la información de la persona y la cantidad. Y la función me tiene que decir si lo agregó o no lo agregó. O simplemente agregarlo, ¿no? Como guste. Pero vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿te parece? A ver, voy a hacer que esta función en una primera versión retorne un void, o sea, sin tipo de dato de retorno, void. Y le voy a llamar como nombre agregar persona. ¿Qué es lo que necesito? Darle a esta función primero el arreglo de personas. ¿Cómo se define un arreglo? El tipo de dato, que en este caso es tipo persona. El nombre del arreglo, que lo voy a poner en plural para que se entienda de que esto es una lista, o sea, un arreglo, y los corchetes. Luego tengo que darle la cantidad, ¿no? Y al inicio, recordemos que el arreglo va a estar, o sea, ni bien tú ejecutas el programa, esa cantidad va a estar en 0. Y cada vez que tú agregas personas, esa cantidad se va a modificar. Eso quiere decir que esta función agregar, lo que va a hacer es, cada vez que se agrega una persona, esa variable lo va a estar modificando. Y yo necesito que mi función, por ejemplo, mostrar personas, se entere de esa modificación. O sea, porque si el mostrar personas no puede acceder al último valor de la cantidad, por defecto va a pensar que tiene valor de 0 y no va a imprimir nada. Te lo voy a mostrar, ¿ya? Lo voy a dejar así por el momento y luego voy a hacerle el cambio para que veas que en realidad esta variable cantidad debería pasarse como referencia, no como un dato por valor. ¿Por qué? Porque la función agregar personas va a estar modificando esa cantidad cada vez que agrega una nueva persona al arreglo, ¿ya? Pero mejor te lo muestro para que puedas entenderlo. Y el segundo valor, bueno, el tercero en realidad, es que le tengo que enviar una nueva persona, el dato de una nueva persona. Entonces vengo acá y vamos a pasar. Ya. Acá estos elementos, este y este, también los tengo que pasar como referencia. El de acá tengo que pasarlo como referencia, porque básicamente ya no es un tipo de dato primitivo o básico como el entero, el double. Ya es un tipo de dato que es una estructura como tal, que contiene varios elementos. Entonces recuerda que cuando vas a pasar una estructura, tienes que pasarlo como una referencia. Lo primero que tienes que hacer para agregar es decir, a ver, si esta cantidad de acá, o sea, la cant es mayor al máximo, entonces no debería poder agregarse al arreglo. Entonces yo podría decirle acá directamente code, no es posible agregar la nueva persona porque el arreglo ya está bien. O vamos a ponerlo más simple. Si la cantidad ya superó el máximo, entonces simplemente le voy a decir, hoy quiero elegir un texto apropiado. Vamos a ponerle, no se puede agregar persona, ¿Y esto por qué? Porque el límite ha sido superado, ¿no? Ya está. Claro, o sea, si tu cantidad, por ejemplo, es 100, supongamos que tu máximo es 100, pero si ya tu cantidad en algún momento
toma el valor de 101, ese 101 ya no, esa persona, 101ª persona no se puede agregar en el arreglo porque simplemente ya el arreglo está lleno. Entonces, por lo tanto, ya no hay más espacio para agregar una nueva persona. Entonces, eso es lo que significa esta condición, ¿vale? Caso contrario, o sea, esto simplemente es una validación, pero si es que no se da esa condición, lo siguiente es, bueno, significa que todavía hay espacio y por lo tanto debería agregar esa nueva persona en alguna posición del arreglo. Perfecto. Entonces agarro y digo, yo tengo en este caso las personas, y donde lo deseo agregar es en la cantidad. La cantidad es la que se va a ir incrementando. Al inicio va a ser 0, entonces eso significará de que tienes que agregarlo en la posición 0. Pero si en la posición 0 ya existe una persona, entonces cuando agregas una segunda persona, esa cantidad tomará el valor de 1. Entonces lo que va a suceder es que la función va a decir, bueno, la posición 0 ya está ocupada, entonces esa nueva persona lo agregaré en la posición 1, porque la cantidad es 1. Si yo ya tengo dos personas, donde la posición 0 y la 1 ya está ocupada, cuando voy a agregar una tercera persona, entonces Kant tomará el valor de 2. Y ahí esa nueva persona se agregará en esa posición 2. ¿Ok? Entonces lo que se trata de hacer es que Kant siempre te lleve como el conteo y te diga en qué posición, que siempre va a ser la última, siempre y cuando Kant no excede el máximo. Porque si ya se da esa condición, entonces simplemente diremos que el arreglo ya se ha llenado. ¿Okay? Entonces acá le digo, mira, en esta vas a agregar a la nueva persona. Ya está. Ahora, acá me faltó ponerle un puntito y coma. Por eso es que me estaba saliendo un error. Ahora, tomen en cuenta de que si gustan, o sea, si es que se les complica un poco, normalmente cuando es o sea, después de un if, hay una sola instrucción. El uso de las llaves es opcional, pero si se te complica, por ejemplo, en el aspecto de decir, si tú lo pones así y no utilizas llaves, tienes que tener muy claro de que esta instrucción de acá, esta línea, se da por fuera de la condición. ¿Ok? Pero si esto tú le pones como una indentación así, entonces ya estás diciendo que dentro del if tienes dos instrucciones. Entonces eso hay que darse cuenta. Vuelvo a repetir, si se te complica, lo que puedes hacer no es que esté mal, ¿ok? No está mal. Simplemente es para que puedas tener claro de que esta línea de acá se va a dar a continuación de este if de acá. Evidentemente, si es que se cumple esto de acá, se muestra esto y después ya continúa el resto de valores. Pero acá sería else, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo. ¿Ok? Entonces ya tengo esto de acá y digo, bueno, entonces ya estoy agregando este elemento al arreglo en la posición dependiendo del valor que tenga Kant. ¿Ya? Vamos. Ahora, hasta ahí ya le estamos asignando a esa nueva persona, pero ¿qué más debería de suceder? Lo que debería suceder es que Kant debería incrementarse. Como te voy a repetir, Kant al inicio debería empezar en 0. ¿Ok? Entonces cada vez que tú agregas una persona, entonces ese 0 debería ir incrementándose. 0, 1, 2, 3, 4, hasta como máximo el valor que tenga la variable max, que es el tope máximo de registros que soporta este arreglo. Y si llegamos hasta acá, simplemente deberíamos decirle acá a la función la siguiente instrucción. Decirle, la persona, se registró una nueva persona en el arreglo. Vamos a probarlo. Venimos por acá. Esto lo tenemos que llevar acá al main.
Y primero lo que tengo que hacer es definir count como 0. ¿Ya? E incluso esta cantidad, a veces algunos lo que hacen es, le dicen, pues, ¿cuántas personas necesitas que se agreguen en el arreglo? Se lo puedes hacer así, o simplemente ignoras eso y dices, bueno, count siempre va a empezar en 0, y cada vez que agrego esas personas, count siempre se va a ir incrementando, ¿ok? Entonces, esa función debería llamarse en el case 1. Entonces, acá lo que digo, a ver, el case 1, lo primero que tiene que hacer es solicitar los datos de esa persona. Recuerda que la persona tiene nombre, el otro era la edad y el otro era el sexo. Entonces, acá lo que digo es lo siguiente. En la función principal, yo sé que tengo que definir una nueva persona. ¿Ok? Entonces, acá vengo y digo, a ver, lo primero que voy a solicitar es que se ingrese el nombre de esa persona, ¿vale? Ingreso el nombre de la persona y con sin lo que hago, bueno, en este caso esto es un string, ¿no? Entonces utilizo el getLine, ¿no? getLine. Aunque acá no lo tengo, ya. Eso porque cuando tú vas a leer datos de string, acá tienes que incorporar esta biblioteca, string. Que es un poquito diferente a leer solamente un entero o un char, getLine. Entonces este te va a decir el sin, que es para leer, para tomar los valores que vienen de consola, y luego dices, a ver, este valor, ¿en qué atributo de la persona lo necesitas ingresar? Ya, perfecto. Lo primero que tengo que saber es que acá hay una nueva persona. Entonces, nueva persona punto nombre, que ese es el atributo donde es que yo deseo asignar el valor que voy a leer de consola. Solamente es diferente, en este caso estoy utilizando el getLine porque lo que voy a leer es una cadena de caracteres, y la cadena de caracteres tiene también espacios. O sea, tú puedes tener un nombre como por ejemplo el mío, Henry, espacio, Antonio, espacio, Mendoza, espacio. Entonces es una línea, una secuencia de caracteres que tú vas a leer. Entonces el getLine lo que hace es cada una de esas letras lo va almacenando en secuencia, en línea, y lo va leyendo utilizando la instrucción sin. ¿Okay? Luego de eso lees la edad, y la edad acá no hay tanta diferencia porque acá el valor es un valor puntual, pero acá le dices, mira, esa edad lo voy a almacenar en el atributo edad. ¿De quién? De esa nueva persona. Y lo siguiente es leer el sexo. Entonces venimos por acá y decimos, a ver, ¿qué es lo que queremos leer? El sexo. Perfecto, vamos a leer el sexo. Entonces, en el caso del sexo es lo mismo, es muy similar porque en este casito de acá es un char. Sin embargo, cuando tú vas a leer una secuencia de caracteres, siempre cuando das un enter, el enter también es tomado como parte de esa secuencia de caracteres. Entonces va a suceder que él va, de alguna manera, va a decir, ah, bueno, los otros valores, el enter lo va a tomar como un valor de la edad y del sexo. Y el programa va a entender que al momento que le das un enter, ya ingresaste el valor de la edad y el sexo. Eso sucede por lo general cuando quieres leer valores tipo string. ¿Cómo solucionas eso? Le dices, mira, los enter de alguna manera ignóralos. Y ese sin.ignore lo que va a hacer es tal cual dice su nombre, es ignorar, que cuando tú completas de ingresar el nombre y le diste un enter, ignora ese último enter que es un espacio en blanco, con lo cual el programa recién te da la chance de poder ingresar la edad y del sexo. Una vez que ya tenemos eso, con eso ya estamos armando los datos de la persona y llamo a mi función agregar. Entonces la función agregar te va a decir, necesito que me des, por ejemplo, el arreglo. Ya, a propósito, por acá no tengo el arreglo, así que debería definir el arreglo primero. El arreglo es de tipo persona.
Acá le llamaré personas y le diré como máximo este arreglo tendrá el valor que tiene la constante max. Entonces ahora si le paso las personas y le tengo que pasar una cantidad, ya ahí está cant, que lo estoy inicializando en 0, y le paso también la nueva persona. Ya está. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Pero antes de eso voy a implementar también la función mostrar de paso para ya tenerlo. Perdón. Y vamos a hacerlo acá. Vamos a hacer void mostrar personas. A ver, ¿qué es lo que necesita esta función? Las personas, pues, ¿no? O sea, necesita el arreglo. Personas. Ya, excelente. Y necesita que le pases la cantidad. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto de acá? Él va a decir, a ver, si la cantidad es 0, ¿ya? Si la cantidad es 0, ¿qué crees que debería retornar esta función? Entonces decimos, si la cantidad es 0, entonces, pues nada, vamos a imprimir en la consola diciendo que no hay personas, nada más, pues, ¿no? Así de simple, no hay personas. No hay personas registradas. Ya está. Excelente. Ya. Es simplemente una condición. Lo siguiente es, si es que ya hay personas, o sea, si no, o sea, si es que ya hay personas, en todo caso vamos a mostrar lo que es el nombre. Acá voy a utilizar lo que son los tabuladores. Voy a utilizar 2 para dejar 2 espacios. Y luego voy a colocar lo que es la edad, espacio. Y acá voy a colocar lo que es el sexo, ¿no? Voy a ponerle un espacio en blanco. Vamos a ponerle acá como un decorativo. Ahí está. Hermoso. Y ponemos esto. Y como es arreglo, ya sabemos que para poder sacar información de un arreglo, lo que tengo que hacer es recorrer el arreglo. Desde la posición 0 hasta, en este caso, la cantidad que tengamos, que está representada por la variable cant. Luego que tenemos eso, lo que vamos a hacer es decirle de alguna posición de ese arreglo y punto nombre. Primero extrae el nombre y luego vamos a ponerle estos 2 tabuladores para que salga como columnitas. Voy a ponerle este de acá. Ok, bonito, así, ya está. Vamos a hacer acá abajito otro espacio, pero acá simplemente le ponemos esto. Ya está. Entonces imprimimos el nombre, imprimimos acá 2 espacios más, la edad, y 2 espacios más imprimimos lo que es el sexo. Pero como este es el último, acá ya le ponemos NL. Ok, entonces voy a tomarme este dato de acá, solamente el nombre de la función. Quiero ver cuál es la opción, el 6, ¿no? Ya. Entonces vengo acá y llamo a la función. Acá le paso el arreglo y le tengo que pasar la cantidad. Ya está. Ok, entonces vamos. Vamos a ver. Ejecutamos esto de acá. Minimizo esto. Vengo por acá. Tengo todo esto. Y vamos a la opción 1. Mira, fíjense que ahora, si te das cuenta, ni bien di enter, el espacio, o sea, ya tomó como el primer valor, como si hubiera el enter, ya lo tomó como el valor del nombre. Eso tenemos que revisarlo, y eso es por el sin ignore. A ver qué pasó. Vamos a checarlo, ¿ya? Vamos acá, getLine, esto está bien. El nombre está bien. Vamos a verlo. Ya, observen lo siguiente. Miren, si bien es cierto, yo acá le he puesto un gig ignore, pero lo que está sucediendo es esto. Y esto es muy importante que se den cuenta porque suele suceder cuando la lectura de datos que tienes que realizar es de un texto, de un string. Cuando yo le pongo acá 1 y le doy enter, el programa toma ese enter como si fuera un valor del nombre.
Y por eso es que acá el cursor, vamos a maximizar esto, acá el cursor aparece al costadito de la edad. O sea, él dice ya, ese enter es tu nombre. Por lo tanto, el siguiente valor que ya tienes que ingresar es la edad. Pero eso no es correcto, pues. Yo ni siquiera he ingresado el nombre. Entonces, lo que tengo que hacer es ubicarme acá en la parte donde ingreso la parte de la opción seleccionada. Y ahí tengo que decirle, pero acá tienes que ignorar ese enter. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Sync.ignore. Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento que tenemos acá. Y ahora, vamos a darle un zoom. Ya, ahora sí. Ahora sí ya de manera explícita tenemos que decirle eso al programa, porque si no él dice, bueno, el enter es su nombre. Son cosas medias raras que a veces tiene algunos lenguajes de programación, pero de alguna manera con el sync.ignore lo tratamos de solucionar. Entonces acá vamos a ponerle Henry Mendoza, enter, ya está, ingresó la edad, enter, ingresó M. Incluso el sexo no nos piden validarlo, pero podemos hacerlo, ¿no? Ahí me faltó un NDL para que el menú aparezca hacia abajo. Entonces, fíjense que ahí ya tengo una persona, pero si yo selecciono la opción 6, no me sale nada. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Pero si ya ingresó una persona, ¿por qué? ¿Por qué? Y quizás entras un poco en desesperación. Te comento. Habíamos dicho de que el agregar persona lo que hace es, primero verifica, ¿no? Can max, ya perfecto. Al inicio, can tiene el valor de 0. Incluso podemos hacer hasta una prueba acá. Vamos a ponerle 101, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. 101. ¿No? 1. A ver, Henry. Y E. Y él te dice, mira, no se puede agregar a persona porque el límite ya fue superado. Y eso es correcto. O sea, hasta ahí nuestra función está haciendo lo suyo, ¿no? Está haciendo lo que es correcto. ¿Okay? Pero si yo le pongo, por ejemplo, 0, entonces sabemos que esta condición, o sea, al inicio acá ingresa con 0, esto acá no se cumple, por lo tanto él debería hacer esto. Lo hace, eso ya lo hemos verificado, lo hace. Sin embargo, esta función mostrar es como que se queda con la idea de que can aún está en 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos solucionar? Eso se soluciona con parámetros por referencia. ¿Ok? Pero la segunda pregunta es, ¿y a cuál de estas dos funciones yo le tengo que pasar el parámetro por referencia? Entonces, la respuesta es con otra pregunta donde tú dices, ¿cuál de estas dos funciones modifica ese valor? El mostrar simplemente lo que debería hacer es leer el valor. Entonces, por eso, acá Kant, este parámetro se le está pasando como valor. Lee el valor. En cambio, el que modifica el valor debería siempre actualizar una dirección de memoria. ¿Ok? Entonces, por ese motivo es que este can acá lo pasamos como parámetro por referencia. Eso lo que va a permitir es que cada vez que la función agregar modifique esta variable en la misma función, esta función apunte, o sea, puntualmente esta variable apunte a esta referencia de acá. Y con eso, al momento de leer, siempre estará jalando el valor actualizado. El último valor. Vamos a verlo. Vamos a checar por acá. Y acá la variable ya está inicializada. Entonces cuando mostrar va a llamar al Kant. Este Kant ya sabemos que acá es la referencia. Entonces estos van a compartir un mismo espacio de memoria. Y por lo tanto el valor siempre debería tomarse como el último valor que la variable, que la función agregar persona comienza a actualizar, ¿no? Entonces vemos acá, vamos a ver, 1, Henry Antonio Mendoza Puerta. Enter, 4,
Ya lo agregó. Vamos al 6 a ver. Y ahí está. ¿Te das cuenta? Bueno, el nombre de hecho es muy extenso, pero la diferencia es que ahora como Kant ya toma el valor y él ya sabe cuántos datos tiene que leer. Y con eso ya estamos. Hasta ahí estamos haciendo el agregar y le estamos pasando por referencia y todo es felicidad. Lo siguiente que tenemos que hacer es, ya tenemos, bueno, de las 6 ya tenemos dos funciones. Y ahora vamos con la función del insertar en posición. ¿Ya? Entonces esto vamos a tenerlo acá. Vamos a ponerlo acá. A ver, esta función vamos a ponerle void insertar persona en posición. A ver, como acá me dan una posición, o sea, el programa lo que te va a pedir en parte es decir, hey, ¿en qué posición, o sea, en qué posición de este arreglo necesitas agregar este elemento? ¿Ya? Entonces, para eso, primero tenemos que pasarle nuevamente el arreglo, personas, ¿ya? Uy. Personas, ahí está. Le tengo que pasar también la cantidad, y acá ya sabemos, por referencia, y le tengo que pasar la nueva persona, o sea, hasta acá es similar a lo que es el agregar, pero ahora le tengo que pasar la posición. Fíjense que esa posición no va a ser modificada por la función insertar persona, no lo va a modificar, simplemente él va a decir dame el valor, y lo siguiente que tengo que hacer es tengo que verificar dos cosas. Tengo que verificar que primero la cantidad no haya excedido el máximo, recuerda que el arreglo aún tenga espacio, y segundo tengo que verificar si es que esa posición se encuentra en los límites. O sea, si a mí me das una posición que es -1, no lo voy a poder ingresar porque sé que el arreglo no tiene posiciones negativas. Pero si me das una posición que supere, por ejemplo, la cantidad actual que tiene el arreglo, tampoco, porque tienes que darme una posición al menos donde exista elementos. Entonces, no es el max, sino ya es el Kant. O sea, posición no debería ser mayor al Kant. Ok, pero si tu Kant es, por ejemplo, o sea, la variable Kant es 3, o sea, 0, 1, 3, 0, 1, 2, perdón, 0, 1, 2, tú no le vas a decir, ingresa pues en la posición 3. ¿Por qué? Porque en la posición 3 todavía no hay nada. Entonces tú tienes que decirle, inserta en alguna posición correcta. Profe, pero si quiero ingresar al último, bueno, si quieres ingresar al último, tendrías que utilizar la función agregar persona, que esa función hace justamente eso, agregar al último. ¿Okay? Bien, entonces digo, a ver, vamos a comenzar con las validaciones. Primero, que la cantidad, acá le había puesto mayor, ¿no? En realidad debería ser hasta mayor igual, para saber si está lleno. Ya. Entonces acá vamos a hacer lo mismo, cantidad mayor igual al max, o podría ser otra que la posición sea menor a 0, o la posición supere, por ejemplo, Kant. Ya ni siquiera que sea igual, Kant. Si esto de acá es igual, puede suceder que el arreglo ya está lleno, o la posición ingresada es incorrecta. Podemos dar más detalles, ¿no? Pero bueno. Ya. Y si no, vamos a hacer esto. A ver, cuando tú quieras agregar en una posición, vamos a la pizarra mejor para explicarte, ¿ya? Creería que llegó el momento de la pizarrita. Vamos acá. Vamos a ingresar a nuestro scal. Excelente. Ahí está. Esto lo voy a borrar porque no lo necesito. Ya. A ver, tú tienes acá un arreglo y este arreglo, vamos a ponerle 0, acá otro. Ya. Entonces acá tienes 0 y tienes 1
y tienes, por ejemplo, el 2. ¿Ya? Y en cada elemento tienes un valor, por ejemplo, tienes, no sé, tienes una persona, ¿no? Persona 1, persona 2 y persona 3. ¿Ok? Entonces te dicen, mira, yo necesito que tú agregues un elemento en una posición determinada. ¿No? Un elemento en una posición determinada. Entonces, como ya nosotros le hemos puesto ciertas validaciones, bien, es mejor, he hecho una pausa al video para hacer todo este dibujo y poder explicarte y que quede claro. A ver, el escenario es el siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, un arreglo que esté conformado por 3 personas, ¿ok? Como son 3 personas o 3 elementos, nuestra variable cam va a estar en el valor de 3, ¿ok? O sea, tenemos 3 personas y almacenadas en el arreglo. Luego, hay que recordar que como queremos insertar en una posición, nosotros le hemos puesto condiciones y una de esas condiciones es que la posición donde queremos agregar no supere la cantidad de elementos que tenemos hasta el momento en el arreglo. En este caso, si nosotros queremos, por ejemplo, ingresar un elemento en la posición 1, o sea, en esta posición de acá, entonces 1 es menor a 3. Por lo tanto, sí se puede realizar el ingreso de ese nuevo valor. Que sería diferente si es que yo, por ejemplo, coloco 4. Digo 4. Quiero ingresar una nueva persona en la posición 4, pero 4 supera la cantidad actual que tenemos. O sea, estaríamos tratando de insertar un valor en una posición que no es correcta. ¿Okay? Por eso es que nosotros hemos colocado estas restricciones de acá. Esta restricción, que es la primera restricción, es que la cantidad evidentemente no supere pues el máximo, o sea, que el arreglo tenga espacio, que la posición sea negativa, o sea, yo no podría venir acá y decir quiero insertar, por ejemplo, en la posición -1, o sea, eso no hay forma porque sabemos que los arreglos no tienen posiciones negativas. Los arreglos siempre empiezan en una posición positiva cuyo valor inicial es 0, ¿ok? Entonces ese sería un valor que sería incorrecto, por lo tanto la inserción de esa persona no sería posible. Y la otra condición que le colocamos es que la posición no sea mayor a la cantidad, que es justamente la que te estaba explicando. En el escenario de que esto sea, por ejemplo, 4, tampoco se podría dar esa inserción porque simplemente es una posición que aún no existe, no la tenemos o supera en todo caso el valor que estamos colocándole, ¿no? O que tenemos actualmente, ¿okay? Que no sea mayor a la cantidad de elementos. Entonces, si nosotros ingresamos, por ejemplo, 1, ahí sí va a ser posible porque esta posición justamente es menor a la cantidad de elementos que tenemos. ¿Cuántos elementos tenemos? Eso nos lo dice nuestra variable cam. En este caso tenemos 1, 2, 3 personas. Cada una de estas personas, como lo estamos almacenando en el arreglo, la posición 0 está ocupada por la persona 1, la posición 1 está ocupada por la persona 2 y la posición 2 está ocupada por la persona 3. ¿Ok? Esa es la fase inicial. Así es como encontramos posiblemente un arreglo. Luego nos dicen, a ver, necesito ingresar, por ejemplo, una persona. Quiero ingresar, por ejemplo, la persona P4 en la posición 1. Entonces, lo que hace nuestra función es las validaciones que ya te mostré. En este caso, si es posible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer para insertar una persona en esa posición es mover las personas que están actualmente hacia la derecha, ¿ok? Pero para eso nuestro for sí va a ser un poquito diferente porque nuestro for
en realidad va a comenzar desde la cantidad, desde la cantidad que tenemos, que en este caso es 3 para este ejemplo. Entonces, como estamos comenzando desde la cantidad, o sea, el for comienza desde la cantidad, lo que tenemos que hacer es mover esta persona de acá. Y digo, a ver, esta persona, bueno, primero debería comenzar a mover desde este extremo, pues, ¿no? Primero la persona 3 y después mover la persona 2 hacia la derecha, pero comenzando desde la cantidad de personas que tengo en el arreglo. Entonces digo lo siguiente: para poder mover la persona 3 que se ubica en la posición 2, significará de que en este caso yo muevo la persona 3 desde la posición 2 hasta la posición 3. Entonces es mover este elemento, esta posición, esta persona 3 hasta esta posición de acá. Y acá nuestra posición aumentó, que ahora comenzó desde la cantidad y aumenta en este caso hasta 3. Y hago el mismo proceso. Ahora tengo que mover esta persona 2 que se encuentra en la posición 1, pero ahora lo tengo que mover hasta la posición número 2. Entonces el resultado quedaría así: he movido esta persona 2 que antes se encontraba en esta posición de acá y ahora lo estoy moviendo a la posición 2. ¿Ok? Entonces, si esto lo llevamos, por ejemplo, a código, o sea, queremos llevar esto a código, sería de esta manera, donde yo digo, vamos acá para que te des cuenta primero acá, mira, siempre cuando vas a mover a la izquierda, recuerda que son varios elementos. Entonces, esto lo voy a poner más o menos por acá. Entonces acá la condición es que tu for, el for que vayas a elaborar, debe empezar en la cantidad de elementos que tú tienes. En este caso, inicia en 3, según este ejemplo. ¿Ok? Y luego, como tenemos que mover hacia la derecha, tenemos que hacer espacio para ubicar ese nuevo elemento. El i tendría que ser mayor a la posición donde se va a ir ingresando el nuevo dato. Y este i siempre tiene que ir disminuyendo. ¿Eso por qué? Porque ahora estamos empezando desde el último elemento. Quizás te preguntes, ¿y por qué desde el último? Porque para mover n elementos a la derecha no voy a comenzar desde el primero, tengo que comenzar desde el último elemento. Entonces digo, ¿cuál es el último elemento? La cantidad de elementos que tienes. No, en este caso, si tienes 3, tomas el último y lo comienzas a arrastrar o mover en todo caso a la derecha. En este caso, mover a la derecha, fíjate que es pasar un valor, que en este caso el valor de acá sería este valorcito de acá, que significa la posición, y menos 1, ¿no? Siempre una posición menos 1 con respecto a la posición donde lo vas a mover. En este caso, ¿cuál es la posición donde lo vas a mover? Sería i. Eso significa que tú vas a mover un elemento que se encuentra en la posición i menos 1 hacia una posición que está representado por i. Y eso se ve reflejado en acá también, mírame. Tienes i menos 1 que te da 1 y lo vas a mover a una posición i, que en este caso es 2. Entonces, cuando esto lo llevamos a código, esto lo voy a maximizar. ¿Cómo se representa eso? Decimos, en el arreglo de personas, en la posición i, voy a trasladar o voy a asignar el valor que se encuentra en la posición i menos 1. i menos 1. Ya está. Entonces, eso es copiar, o sea, comienzas a decir, quiero agregar un elemento en una posición, lo más lógico es en esa posición, ya que cumplió la validación de que la posición no supera la cantidad, entonces tengo que comenzar a retirar o a mover o a trasladar, como lo quieras entender, a trasladar desde el último elemento hacia la derecha.
pero comenzando siempre desde la cantidad actual, desde donde se encuentra el último elemento del arreglo. Entonces por eso el for dice voy a comenzar desde la cantidad, iré hasta la posición donde me piden mover, o sea, mayor a la posición, y como esto va en sentido contrario, el i tiene que ir disminuyendo. Entonces por ese motivo es que digo que en esta posición, que es donde quiero colocar el nuevo elemento, colocaré siempre el elemento anterior. Entonces eso hará que se vaya siempre moviendo a la derecha. Entonces esto ya llevándolo a código nos queda de esta manera. Este for es el mismo for que te acabo de explicar. Toma desde el último valor, ok, lo recorre hasta la posición, ¿no? Disminuye, y los elementos que se encuentran en una posición i-1 los asigna a la posición actual, o sea, hacia la derecha. Esto es hacia la derecha, desplazamiento hacia la derecha, desplazamiento a la derecha. Y una vez que ya hiciste espacio, o sea, una vez que ya te quedó acá espacio, como en esta gráfica, en ese espacio dices muy bien, ya tengo espacio y acá voy a colocar, por ejemplo, la nueva persona, que podría ser la persona número 4. Eso, ¿cómo se representa en el código? Dices, la nueva persona se va a colocar en el arreglo, pero en la posición que le acabamos de indicar. ¿Cuál es esa posición? Justamente la posición que estamos indicando en este punto. Y lo siguiente es que tú dices, una vez que ya se agregó esa nueva persona, entonces la cantidad por lógica tiene que ir incrementándose. ¿Okay? Ya tenemos eso. Ahora vamos a hacer el eliminar, tomando como referencia esto acá, solo que el eliminar, en este caso, si tú quieres eliminar un elemento de una posición, ya no empezarías desde la cantidad, sino empezarías desde la posición del elemento que quieres eliminar. Y ahora, a diferencia del insertar, el eliminar es que los elementos que están a la izquierda lo tienes que jalar a la derecha. Ok, entonces vamos a hacer void eliminar persona en posición, y acá le tenemos que pasar el arreglo de personas. Le tengo que pasar en este caso la cantidad también como parámetro de referencia, porque la cantidad, a diferencia del insertar, va a ir disminuyendo. Y le tengo que pasar en este caso la posición. Ya no le paso la persona porque acá el objetivo es al contrario, tengo que retirar una persona del arreglo. Lo que sí es similar es que tengo que decirle que en este caso, más que la cantidad, porque acá no voy a agregar, es evaluar que la posición no sea negativa y esa posición en todo caso sea a lo mucho mayor o igual a la cantidad. ¿Okay? Porque podrías considerar también tomar en cuenta eliminar el último elemento. O sea, si es que superas en realidad no es menor o igual. Si es que superas esta cantidad y pones una posición que es distinta al valor de la cantidad, entonces estarías hablando de una cantidad, de una posición incorrecta. ¿Ok? Pero si no, o sea, si esas posiciones no cumplen esa condición, entonces dices, vamos a hacer acá el proceso es muy similar, voy a hacer un for, pero a diferencia del insertar que nosotros iniciábamos en la cantidad, en este caso le digo al for, ubícate en la posición del elemento que te están pidiendo eliminar y a partir de esa posición recorre hasta la cantidad -1. ¿Okay? El i va a seguir siendo i más, y lo que haces es dices, como quiero eliminar esa posición en ese elemento, voy a retirarlo, la cantidad va a disminuir y por lo tanto los elementos que están a la derecha los tengo que jalar hacia la izquierda. Entonces en el eliminar es un desplazamiento hacia la izquierda. Entonces dices, en la posición y voy a asignar los elementos que se encuentran a la derecha, que en este caso sería i+1. Acá sí coloco i+1
porque en este caso fíjate que el for no no hace una disminución de la posición, como si lo he realizado en el insertar. En el insertar sí era necesario, porque tenía que tomar desde la última posición y disminuir, o sea, irme como a la izquierda para simplemente ubicarme desde la posición donde quiero insertar y eso nuevamente moverlo a la derecha. Por eso es que hacía que el i disminuya. En el caso de acá no, porque yo ya estoy iniciando en la posición donde me piden eliminar y simplemente le digo, hey, yo ya eliminé esa posición y los que están en la siguiente posición deben de venirse en este caso hacia la izquierda. Entonces los siguientes elementos se ubican en la posición en i. Con eso hago, acá lo voy a poner, un desplazamiento a la izquierda. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que a diferencia del insertar, simplemente la cantidad se disminuye y ya está. Entonces acá lo que podemos hacer es ponerle un code persona registrada y acá vamos a ponerle, cada vez que ella se elimina, persona eliminada. ¿Está? Ahora, si me piden eliminar, por ejemplo, por nombre, es un poquito diferente. Voy a copiar esto. Vamos a ponerlo acá. Dice eliminar persona por nombre. Ya, perfecto. Entonces, primero, tienes que pasarme el arreglo para hacer la búsqueda. O sea, para buscar si existe esa persona con el nombre que me estás indicando. La cantidad también, o sea, se va a ver afectada. No, pasa parámetro por referencia. Pero en este caso ya no le mando la posición. Lo que tengo que mandarle en su lugar es el nombre de esa persona que me están pidiendo eliminar. Por lo tanto, esto de acá, de evaluar la posición, ya no sería necesario. Retiro esto. Incluso esto de acá lo voy a tener acá. Ya está. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero sería que en este caso tengo que hacer un for que ya no inicie en la posición, porque ya no lo tengo, sino debe iniciar en este caso en 0. Y tengo que recorrer pues hasta la cantidad. En el anterior recorrí hasta una cantidad menos 1 porque ya no voy a tener la misma cantidad. ¿Ok? En este caso ya no le puedo poner cant, porque si le pongo cant es como si dijera ahí, se eliminó el dato, pero mi cantidad todavía está apuntando al último elemento. Entonces ahí me va a salir un error. Entonces por ese motivo le digo, apunta uno menos, porque ya no va a haber ese elemento que estás moviendo, ¿no? Entonces acá no es lo mismo. Digo, a ver, ubícate en la primera posición, recorre hasta una cantidad menor a una posición menor a la cantidad de elementos que tenemos, pero en ese caso ten en cuenta lo siguiente. Vamos a ponerle acá posición, eliminar por posición. Claro, acá vamos a hacer esto de acá. A ver, primero voy a recuperar la posición de la persona en el arreglo, siempre y cuando esa persona exista en el arreglo. Ya, vamos a hacer esto. Paso número 1. Primero voy a buscar en el arreglo la persona que tenga el nombre que estoy ingresando. ¿Ok? Eso es simple. Vengo acá y digo, a ver, me ubico en la primera posición, recorro el arreglo y voy preguntando. Si en el arreglo, en alguna de sus posiciones hay una persona que tenga el mismo nombre que el nombre que estoy ingresando, ¿ok? Si es que eso es verdad, entonces voy a hacer, acá voy a tener una variable posición donde diga, si ya lo encontraste, guarda esa posición. ¿Cuál es la posición i? Entonces, si ya lo encontró, lo que voy a hacer es guardar esa posición y con break voy a decirle ya no continúes buscando. ¿Por qué?
Porque podría ser que la persona sea encontrada en la segunda posición y tú tienes 10 elementos en el arreglo. Entonces, si ya lo encontraste en esa posición antes de que llegues al último, pues no tiene sentido de que sigas buscando porque ya lo encontraste. Entonces ahí dices, ya lo encontraste, sí, perfecto, guarda esa posición y break, sal del loop, sal del for y ya no continúes buscando. Entonces, una vez que termine este for, pregunto, hey, la posición es igual a -1. Si es igual a -1, entonces significa que la persona no se encontró una persona con el nombre ingresado. O sea, no existe ninguna persona con ese nombre. ¿Ok? Si no, entonces caso contrario, vamos a decirle, quiero que elimines a esa persona ahora de esa posición. Pero me acuerdo de que yo ya tengo una función eliminar, que es esta de acá. Entonces vengo acá y le digo, perfecto, como yo ya tengo una función que se encarga de eso, entonces simplemente le paso nuevamente el arreglo, que en este caso es el arreglo de personas, le paso la cantidad y le paso la posición. Hermoso. Entonces eso es lo hermoso de utilizar funciones. Si no tuviera funciones, créeme que acá tendría que estar repitiendo esta misma lógica acá. Entonces, como ya lo tengo una función, simplemente digo, perfecto, voy a llamar esa función en la función eliminar y le diré que haga lo suyo pasándole los parámetros correctos. Ya está. Entonces, esa sería la lógica de cómo tendríamos que eliminar en este caso una persona por nombre. La lógica fue, primero voy a asegurarme en buscar si existe alguna persona con ese nombre. Si es que existe, tomaré su posición y ya no continuaré buscando. Pero tú miras, ¿y qué pasa si llega al último? Bueno, llegó al último, igual tiene que terminar, ¿no? Si lo encontró al último, excelente. Y si no lo encontró, bueno, la posición quedará en -1 y saldrá este mensaje. Pero si ya lo encontró, entonces llamamos a la función eliminar en posición y le pasamos los datos para que él haga lo suyo con esta lógica de acá. Y ya está. Entonces, excelente. Ahora vamos a la función ordenar. Había dos niveles de ordenamiento, ¿no? Ya. En este caso, bueno, yo tenía pensado hacerlo en uno, pero ya el video se está extendiendo más de la cuenta, así que por acá, igual eso ya te lo dejo como reto. Vamos a ponerle acá code 6 ordenar por nombre. Vamos a hacerlo así. Bueno, acá lo que tenemos que acordarnos es nuestro algoritmo de burbujón para ordenar, y acá vamos a esto ya sería 7 y acá vamos a pasar 1, 6, ya está. Igual 0 sigue siendo 0, pues, ¿no? A ver, vamos acá a la función ordenar. Vamos a ponerle voy ordenar personas por nombre fue, ¿no? Por nombre. Ya. ¿Qué le tenemos que pasar? En este caso las personas, pues, ¿no? El arreglo de personas. Y le tenemos que pasar la cantidad. En este caso la cantidad, como el ordenar simplemente es, necesito saber cuántas personas tengo que ordenar, no es que él vaya a modificar en este caso el valor de la cantidad. Entonces por eso no necesito pasarlo como referencia, lo paso como valor. ¿Cuál es parte del algoritmo del ordenar? Es comparar y hacer intercambios, y en esos intercambios se necesita utilizar pues una variable auxiliar, y esta variable auxiliar tiene que ser del tipo de dato de valores que estás almacenando en el arreglo. Entonces, como en el arreglo estoy guardando elementos tipo persona, declaro mi auxiliar tipo persona. Luego tengo que hacer un doble for, ¿no? Para hacer esas comparaciones. El primer for se ubicará en la posición 0 y recorrerá hasta la penúltima posición, cantidad -1, para que no se compare con el mismo. Y
el J va a comenzar siempre en la siguiente posición, I más 1, y recorrerá en este caso hasta la cantidad. Y acá sería J. J, J, J. Ya está. Una vez que tenemos eso, comparamos y decimos si en el arreglo de personas en la posición I punto nombre existe alguna persona cuyo nombre es mayor al nombre de la siguiente posición. Entonces acá sería la siguiente posición j.nombre. Todos los elementos que cumplan esta condición significará que en la variable auxiliar voy a colocar personas, o sea el primer elemento lo almaceno en el auxiliar. Luego en esa posición que está dejando ese primer elemento le asigno el valor, o sea toda la información de las personas que están en la posición J, que es el siguiente elemento, y en la posición J asigno el valor del auxiliar. Y con eso ya tendría digamos el ordenamiento por persona. Y acá vamos a copiar esto de acá y vamos a hacer el ordenamiento por edad. Cambiamos acá el nombre, esto se mantiene y acá sería edad y por acá sería edad. Y esto de acá, sí, es igual. No hay mucho que decir ahí. Y bueno, ya el mostrar ya lo habíamos implementado desde el inicio, así que queda. Y por acá simplemente tendríamos que hacer el insertar ya lo tenía. La lógica es igual, como tengo que insertar personas, lo que he hecho es igualito que esto, o sea, solicitar el nombre, la edad, el sexo, pero la diferencia es que tuve que solicitar un dato adicional que es la posición, pues, ¿no? Entonces acá le puse simplemente la cantidad para saber hasta cuánto es el máximo o el valor correcto de la posición que debemos insertar, o sea, no debería superar la cantidad. Luego en el case 3, ¿qué fue? Eliminar, case 4, eliminar ya. Bueno, acá tendremos que primero eliminar en posición. Vamos a pasarle, bueno, la posición ya lo tenemos, creo. Ya tenemos una posición, ¿no? Entonces vamos a leer acá la posición, pero acá va a ser distinto. Vamos a ponerle ingrese la posición a eliminar, que puede ser de 0 hasta la cantidad de menos 1, porque vas a eliminar un dato, pues no puede ser ya hasta la cantidad. Ingresas la posición, ignore, vamos acá y llamamos a la función eliminar. Eliminar en posición, le paso el arreglo, le tengo que pasar la cantidad y le tengo que pasar la posición. Ok. Y lo siguiente es por nombre. Entonces, por acá tengo que definir un string nombre. Vengo acá y digo, voy a copiarme esto. Vamos a ponerlo acá. Bueno, en realidad voy a copiarme el de acá, porque este de acá me ayuda más. Entonces acá es nombre, tomo el valor del nombre, ingrese nombre a buscar, ingrese nombre de persona a buscar, leo el nombre, y llamo a mi función eliminar. Eliminar persona en nombre, le paso en este caso la persona, y le paso la cantidad y le paso el nombre. Es más, para no estar a cada momento mostrando, lo que puedo hacer es que cada vez que lo elimina lo muestre para ya verificar que no aparece ese dato eliminado, y cada vez que lo inserta también lo muestre, y acá también. ¿Te parece? Ya está. Excelente. Y el último fue en los ordenar, ¿no? Bueno, en el ordenar simplemente llamo al ordenar el case 5 que fue,
case 5 por edad y por nombre. Perfecto. Entonces acá sería ordenar por edad. Le paso la persona, le paso el arreglo y le paso la cantidad. Ya está. Y llamo a la función mostrar para que ya me muestre el arreglo ordenado, y acá hago lo mismo, y acá sería por nombre. Ok, excelente. Entonces con eso ya tenemos guiado todo, así que solamente nos queda ejecutar el programa y verificar sus resultados. Bien, entonces acá está el programa. Ahora vamos a probar cada una de las opciones. Ingresar a una nueva persona. Vamos a ingresar, por ejemplo, María. Edad, por ejemplo, 43. Sexo F. Ahí ya lo ingresó. Ya me lo está, como ya le he llamado, como he puesto en todos los cases la función mostrar, ni bien lo registra, me muestra el mensaje y me pinta también la lista. La opción, vamos a ingresar uno más con la opción 1. Por ejemplo, Juan. 45. Y ahora vamos a decirle, por ejemplo, ingresar la opción 2. Vamos a ingresar, por ejemplo, Pedro. No sé, 23. Y acá me dice que las posiciones en las cuales puedes insertar es de 0 a 2. Vamos a insertarlo en la posición 1. Y ahora Pedro, fíjate que aparece después de María. Claro, María ocupa la posición 0, Pedro ocupa la posición 1 donde le hemos indicado, y Juan se desplaza a la derecha una posición más, ¿no? Que sería, ocuparía la posición, en este caso 2. Excelente. Ahora, eliminar. Vamos a eliminar, por ejemplo, en este caso vamos a eliminar, por ejemplo, a Pedro, que sería el 1. Y se fue. Recuerda que el eliminar siempre es una cantidad menos 1, porque si hubiera puesto cantidad me hubiera salido 3, pero no hay una posición 3, pues no, pues hubiera salido incorrecto. Si ingreso por nombre, a ver, me pide el nombre, vamos a eliminar por ejemplo a María y solamente queda Juan. Y bueno, el ordenar en este caso ya no funcionaría, pero podríamos agregar uno más. Vamos a agregar con la opción 1, por ejemplo, nuevamente María. Edad 23, vamos a agregarle, y el sexo F. Ok. Vamos a decirle ahora ordenar con la opción 5, que es ordenar por edad. Y plum, falló. Excelente. ¿Qué fue? A ver. Vamos a revisar acá el código. A ver, en el ordenar por nombre fue, ¿no? Que cayó. A ver. ¿Qué pudo haber ocurrido? A ver, revisemos. Es que acá me olvidé de cambiarle. Que hay que cambiarle el J. Suele pasar, tengas mucho cuidado. ¿Ya? J. Ya, nuevamente vamos a ejecutarlo. Y ya tenemos esto. Excelente. Creo que se ejecutó lo último. A ver. Vamos a ejecutarlo todo mejor, ¿ya? Ahí está. Vamos a traernos por acá y ahora simplemente vamos a probar uno. Por ejemplo, Henry. 43. Ya, vamos a ingresar uno más. Vamos a ingresar María. 23 y F. Ya. Ahora sí vamos a ordenarlo. Vamos a ver si no falla. Por edad. Ya, ahí está. Ya lo está ordenando por edad. Aparece María en primera posición y luego Henry en la segunda posición. Y ahora lo ordenamos por nombre, puede ser. Y ahora sí se ordenó por nombre. ¿Okay? Y la opción salió. El error anterior, y eso a veces suele pasar, tengan mucho cuidado, que a veces cuando copiamos y pegamos, tenemos que siempre checar, revisar que las variables sean las correctas. Bien, estimados, entonces ya con eso tenemos creo ya un ejercicio más para que ustedes puedan practicar. En esta ocasión hemos visto funciones que no solamente te agregan al final, sino que además suele pasar que te van a solicitar funciones donde te dicen ingresa en una posición, elimina una posición y así. Entonces practica este enunciado
Y también revisa el video cuantas veces desees y hazme saber cómo va tu avance en la sección de comentarios. Gracias.